Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 27 de mayo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 110. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón, en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio. No cometerás fraudes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo:
Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero, al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios, todo es posible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama para que le sigamos y encontremos en él nuestra mayor riqueza. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que desde el inicio de la semana no nos falte la palabra de Dios. Comenzamos la semana sin mucho que comer o con mucho que comer o con problemas o sin problemas, pero que no falte la palabra, lámpara en el camino, la palabra que nos lleva a la Eucaristía. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, hoy lo que la palabra nos comunica. Recordemos que haciendo este ejercicio de la lección divina, no estamos escuchando ideas, estamos entrando en comunión con Dios a través de su palabra. Su servidor simplemente sirve un mensaje en nombre de la Iglesia. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, dice el Señor. Abramos el corazón. ¿Por qué? Porque se nos habla precisamente de algo que no es fácil en el mundo de hoy. Se nos habla de Dios como la máxima riqueza, como la máxima posesión. Conocí una familia, pues que era practicante, iba a la iglesia, venían, iban, celebraban los sacramentos, hasta que llegó el día en que murió el papá y dijeron todos: a mí me va a dejar la finca, no, a mí me va a dejar la finca, no, tal vez a mí. Total, el pobre papá no hizo testamento y entonces pasaron peleándose, casi tirándose balazos, hasta que dividieron la heredad, pero la unión ya nunca más se tuvo. Qué tristeza, ¿no? Las cosas materiales primero que el valor de las personas. Por eso hoy nos sorprende mucho esta carta del apóstol San Pedro, primera carta de Pedro, porque él escribe y dice: bendito sea Dios Padre que nos ha elegido a nosotros, y dice también: alégrense cuando tengan que sufrir un poco de adversidades, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. Es decir, estamos aquí delante de un bien espiritual. Es que estoy sufriendo, es que me falta, es que me quitaron, es que no me dieron. Pero tienes a Dios. Dios, es que no lo toco, no lo puedo contar a Dios. Pues pobre, te has vuelto ciego. Hoy Jesús llama a un joven. O me ven dicho, el joven va con Jesús, ¿verdad? Y le dice: ciertamente, un hombre dice aquí: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno,
ya lo sabía, ¿no? Este joven tenía una llamada en su vocación. Y Jesús le dice, bueno, ya hiciste, ¿a mí me va a dejar la finca? No, a mí me va a dejar la finca, no, tal vez a mí. Total, el pobre papá no hizo testamento y entonces pasaron peleándose, casi tirándose balazos, hasta que dividieron la heredad. Pero la unión ya nunca más se tuvo. Qué tristeza, ¿no? Las cosas materiales primero que el valor de las personas. Por eso hoy nos sorprende mucho esta carta del apóstol San Pedro, primera carta de Pedro, porque él escribe y dice, bendito sea Dios Padre que nos ha elegido a nosotros, y dice también, alégrense cuando tengan que sufrir un poco de adversidades, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. Es decir, estamos aquí delante de un bien espiritual. Es que estoy sufriendo, es que me falta, es que me quitaron, es que no me dieron. Pero tienes a Dios. Dios, es que no lo toco, no lo puedo contar a Dios. Pues pobre, te has vuelto ciego. Hoy Jesús llama a un joven. O me ven dicho, el joven va con Jesús, ¿verdad? Y le dice, ciertamente, un hombre dice aquí, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, ya lo sabía, ¿no? Este joven tenía una llamada en su vocación. Y Jesús le dice, bueno, ya hiciste lo bueno, ven de todo lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. Es curioso, hubieran habido 13 apóstoles, todavía Judas no había caído. O por lo menos iba a seguir a Jesús, pero ¡pum! Este joven se topó con lo material. Me recuerdo que un joven que estaba en el seminario me dijo, estoy teniendo muchos problemas, porque me dice mi familia, ¿para qué invertimos en ti? Sacaste estudios, nos privamos para que ahora dejes y te vayas al seminario. Esta es una familia que merece una maldición. Disculpe que se lo diga, pero oponerse a una vocación es un gravísimo pecado. Es un gravísimo pecado. Hay que platicar, hay que conversar, pero nunca oponerse, sobre todo por motivos materiales. Esto es muy grave, ¿no? Gracias a Dios aquel joven se fue, el del Evangelio no, este se quedó con su riqueza. Y Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. No está maldiciendo a los riquezas de los ricos, sino el mal uso, el uso idólatra que muchas veces se da. Se pasa sobre la vida, la dignidad y la fe. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? Aquel que nos hace soportar inclusive la prueba. ¿Es Dios tu mayor tesoro? ¿Pones en Él tu máxima confianza o en las cosas que te pueden robar, que las puedes perder? Y la segunda pregunta, ¿cuántas veces has sentido la llamada del Señor, pero te topas, si no con la riqueza, por lo menos con los amigos, con la familia, con los intereses, con el miedo, y has dejado de seguir al Señor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que fue una pérdida para el hombre que pudo haberlo seguido y le decimos, oh Cristo, qué pena, hubo uno que pudo haber sido inmensamente rico al ser tu discípulo, y bueno, sus riquezas se habrán perdido. Ya no se cuenta de ellas, porque todo se acaba. Dale, Señor, al cristiano, a todo cristiano, danos verte a ti y sentir y hacer por ti una decisión. Tú eres el mayor tesoro y la riqueza que nunca perderemos. Y fortalece a todos aquellos que están siguiendo una vocación sacerdotal o en la vida religiosa, o aquellos que están haciendo un buen matrimonio, siendo fieles a pesar de tantos problemas, porque todos ellos están siguiéndote a ti de corazón, oh Cristo, nuestra mayor riqueza. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 110 dice, el Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Comentábamos esta frase porque una persona me decía, mire, yo ayer le dije a una persona que le iba a ayudar, ya ni me acuerdo exactamente qué le dije ni en qué le iba a ayudar. Dios no tiene mala memoria porque Dios ama. El amor siempre recuerda.
Y si Dios ha dicho que estará con nosotros, de alguna forma lo hará. El que pone su confianza en Dios no queda defraudado. Pensemos en esa escena. Está Jesús y está este hombre rico que quisiera, pero no quiere. Quisiera no es lo mismo que quiero. Y se queda en lo mismo. Ojalá que no pase lo mismo con nosotros, que nos quedemos queriendo haber querido, pero no querremos ser buenos discípulos de Jesús, siendo nuestra mayor riqueza. Una vez más decimos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos nosotros, hermanos, tomar dos propósitos. El primero de ellos es que nosotros pongamos en Dios nuestra confianza. Dice Pedro a los de Roma, ya venía la persecución de Roma, dichosos ustedes si sufren. El mundo no entiende esto, pero me refiero a un sufrimiento cuando la fe está en juego. Dichoso el que mantiene su fe delante de la prueba. Ese será un mártir, ese será un sabio. En segundo lugar, oremos por los jóvenes. Nuestro mundo de los jóvenes es un mundo bueno, pero es un mundo infectado, pastoreado por las redes sociales. Los jóvenes tienen algo muy grande en su corazón, que es una bondad que pueden aprovechar. Ya más grandecitos se casan con el dinero, se casan con las posesiones, y que no falten vocaciones sacerdotales en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.